¿Sí? Perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, que a continuación les informará sobre asuntos de su competencia aprobados en la sesión de hoy. Comienzo. En materia de salud y servicios sociales, hemos autorizado la contratación de las obras de construcción del primer centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores que estará en Guareña. El proyecto cuenta con una inversión de más de 6,6 millones de euros para crear un centro pionero en toda España y que representará un nuevo modelo de atención residencial para personas mayores en situación de dependencia. Este centro ofrecerá 56 plazas, repartidas en dos áreas. La de hospitalización, con 32 plazas, que se destinará a la atención sanitaria de convalecientes de alguna intervención quirúrgica, cuyos cuidados no puedan ser prestados en su domicilio habitual. Este entorno medicalizado ha sido diseñado para la recuperación funcional de las capacidades dañadas durante la enfermedad. En el centro permanecerán los pacientes hasta que se vuelvan a su entorno habitual, ya sea su domicilio o una residencia. La zona residencial, también conocida como unidad de convivencia, acogerá a 24 personas con cierta autonomía y que, debido a deterioros cognitivos, necesiten contar con una asistencia para el desarrollo de su vida cotidiana. En total, la nueva infraestructura tendrá una superficie de más de 5.000 metros cuadrados. Este modelo de asistencia a personas mayores dependientes responde a las directrices europeas en esta materia. Además, va a contribuir a descargar la presión hospitalaria en las plantas de geriatría extremeña, al derivar a los pacientes a estos centros especializados en rehabilitación funcional. Por poner un ejemplo, en ellos se podrá atender la recuperación de una persona tras una operación, por ejemplo, de cadera. La Junta de Extremadura construirá otros 7 centros de estas características que se unirán al de Guareña y que se ubicarán en Tejeda del Tietar, Piornal, Torrejoncillo, Brozas, Llerena, Herrera del Duque y Jerez de los Caballeros. Otro asunto en materia de salud, les informamos que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno la autorización para la contratación de servicios de podología de centros del SEPAZ en la provincia de Cáceres. Este servicio se prestará por profesionales que cuenten con la autorización de centros, establecimientos o servicios sanitarios expedida por la Consejería y que estará a disposición de todos los profesionales. Se hace cumpliendo la normativa y en aras de una máxima calidad de servicio a los usuarios. Antes de ceder la palabra al consejero de Economía, me gustaría recordarles que hoy es 23 de abril, que es el Día del Libro, y con motivo de esta efeméride, desde la Junta de Extremadura hemos organizado una serie de actos para celebrarlo. Entre ellos, el encuentro literario con el escritor del libro y productor asociado La Sociedad de la Nieve, Pablo Bierzi, una charla coloquio que se celebrará el 26 de abril en la Feria del Libro de Cáceres, en la que participará también el periodista Paco Reyero. Esta mañana está teniendo lugar la lectura de Elogio del Libro por parte de José Luis Gil en la Biblioteca de Extremadura en Badajoz. Después se celebrará una charla coloquio también. Esta misma tarde en Cáceres se presentará el libro Tabaquería, de Juan Manuel Barrado, editado por la Editorial Regional. Posteriormente se celebrará una mesa redonda con los autores Miguel Ángel Lama, Malén Álvarez, Liborio Barrera y Juan Luis López Espada, y al final habrá un recital poético y pictórico y musical. A lo largo de todo este mes y parte de mayo se sucederán los actos de las distintas ferias del libro de la región, una serie de encuentros y eventos literarios promovidos y organizados por la Editora Regional de Extremadura, con motivo del 40 aniversario, para dar visibilidad a sus autores y directores y poner en valor su trayectoria. Por mi parte es todo. Cedo la palabra al consejero. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y gracias por asistir a la rueda de prensa. En primer lugar, quisiera anunciar que hoy hemos aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de abril a lo largo de este año 3.380.429 euros procedentes de los fondos de recuperación a la concesión de ayudas para mejorar la conectividad de los polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial.
Se trata de dotar de infraestructura de telecomunicaciones de nueva generación a las denominadas zonas CES o espacios de actividad empresarial o industrial que la Administración del Estado considera zona blanca, es decir, que carece de cobertura de redes de banda ancha. En concreto, en esta convocatoria se identifican 3 áreas en las que se distribuyen estas zonas CES o zonas de alta concentración empresarial. En Cáceres, con 4 localidades, en Badajoz con en Badajoz 1, con 12 localidades y en Badajoz 2 con 19 municipios. El resto de poblaciones de Cáceres que se abordaron a lo largo del año pasado con este mismo programa, pero se quedaron desiertas las licitaciones de la provincia de Badajoz y con estas ayudas se pretende completar la cobertura de fibra en todas las zonas de alta concentración empresarial o polígonos industriales de la región. En segundo lugar, quisiera anunciar un nuevo plan formativo que también se ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno de nuevas tecnologías del SEXPE que se desarrollará en FEVAL y se trata un plan de formación dentro del Plan de Talento Digital que tiene en marcha la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Sabéis que desde el inicio de la entrada en el Gobierno queremos construir un nuevo modelo para la industria del futuro, la industria 4.0 aplicada a todos los ámbitos de actividad económica, incrementando el empleo en el sector agrícola, agroindustrial, industrial y de servicios. Esta es una de las diferentes medidas que van a componer el Plan de Talento Digital. Comenzamos por esta, que es en FEVAL. Más adelante anunciaremos otras a través de las cámaras de comercio y de la universidad para ir formando nuevos perfiles en talento digital y en nuevas profesiones que consigan inserción laboral y que consigan mejorar la empleabilidad de las personas en Extremadura. En particular, en este plan formativo, que tiene un presupuesto de 491.085,65 euros de Fondo de Comunidad Autónoma, queremos conseguir perfiles tecnológicos especializados en materias variadas como ciberseguridad, robótica, automatización industrial, además de tecnologías de animación 2D y 3D aplicadas a la industria del entretenimiento, videojuegos, área de tecnología de la información, área de agricultura 4.0 hidrónica, área de capacitación para el teletrabajo, cloud computing y programación en Angular y en Node, que son empleos muy demandados en el sector tecnológico. Vamos a desarrollar 68 acciones formativas en las que esperamos formar a un total de 1.088 alumnos. En definitiva, el Plan de Talento Digital del que forma parte la formación que hoy presentamos y que hemos denominado Potencial, está diseñado para dar oportunidades en toda Extremadura partiendo de acciones online y presenciales. Esta primera, como decía, desde Don Benito y las iremos extendiendo a Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia y Almendralejo, así como el resto del territorio a través de formación online. Y este plan se propone como una solución integral para la recualificación y mejora de la competitividad en el mercado laboral actual. Estas 2 medidas, como decía, la de fibra en zonas de alta concentración empresarial y el plan formativo que arranca, se han aprobado en Consejo de Gobierno. Y como tercera y última medida, quería anunciar las ayudas para la consolidación de autónomos de Extremadura a través de una mayor profesionalización de sus negocios, lo que venimos llamando el kit de profesionalización, que se sube al portal de transparencia en estos días, pero que queremos pues que se vaya conociendo, lógicamente, para recoger aquellas aportaciones que se puedan hacer. Y hemos informado al Consejo de Gobierno de esta nueva línea de ayudas con la que pretendemos consolidar a nuestros autónomos a través de una mayor profesionalización de sus negocios. Somos conscientes de las limitaciones en la profesionalización que padecen algunos autónomos y la repercusión que puede tener esto en el cese de su actividad, por lo que hemos diseñado un nuevo programa de ayudas enfocado para que los autónomos puedan contratar servicios externos de expertos que faciliten una gestión más profesionalizada de sus negocios. En particular, hay un momento en que el autónomo comienza a crecer y en ese momento entendemos desde la experiencia pues que tenemos y que tiene sobre todo nuestra directora general de empresa, que ahí es un momento crítico en el que podemos conseguir su crecimiento a base de apoyarla con servicios profesionales.
En esta primera convocatoria, la dotación presupuestaria será de 3 millones de euros, financiada con fondos de la comunidad autónoma, y los autónomos podrán acogerse a 4 líneas de actuación. La primera, profesionalizar su gestión. La segunda, abordar planes para la mejora de sus estrategias de negocio. La tercera es llevar a cabo un plan de segunda oportunidad para aquellos que tengan dificultades que afectan a su viabilidad. Esto ha sido algo que nos han reclamado las asociaciones de autónomos y las asociaciones también de empresarios, que intentáramos echar una mano a aquellos autónomos que están pasando dificultades, y por eso se ha incluido esta línea. Y la cuarta, mejorar la comunicación y visibilidad de sus negocios, de manera que esto les permita crecer comercialmente. Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellas personas físicas que vienen desarrollando de manera ininterrumpida una actividad empresarial al menos 24 meses anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda, y tienen que haber declarado una facturación mínima anual de 12.000 euros y no haber obtenido unos rendimientos de actividades económicas superiores a 30.000 euros. Este es un poco el segmento donde nos queremos centrar. Todo referido al año fiscal anterior. Cada servicio se cuantifica en 2.000 euros de estas 4 líneas que he dicho: profesionalización, mejora en estrategias de negocio, plan de segunda oportunidad o mejora de comunicación. Y la Junta concederá una ayuda al 75%, es decir, 1.500 euros, y cada autónomo, como mucho, puede recibir 3.000 euros entre todas las convocatorias, por lo que, como máximo, se pueden conceder las ayudas por 2 tipos a cada autónomo. Cada beneficiario puede solicitar 2 de entre las 4 líneas que he comentado, y esperamos llegar a un número de beneficiarios entre 1.000 y 2.000 autónomos para esta primera convocatoria, que saldrá en 2024. Y, por último, no quiero terminar sin apuntar que hemos informado a las asociaciones de autónomos y que este nuevo decreto de ayudas para la profesionalización se une al resto de ayudas en trámite, y, en particular, ayer se publicó en el DOE las ayudas para el fomento del empleo estable y compensación de los costes laborales de las empresas, por lo que desde hoy se pueden solicitar las ayudas al empleo estable, que estaban dotadas con 28 millones de euros. Y, por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para las posibles preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenos días. Sobre el centro de Guareña, no sé si no me he enterado o no lo ha dicho, el plazo de ejecución y cuándo se cree que estaría funcionando. 15 meses. El plazo de ejecución que tenemos previsto son 15 meses. Muy buenas. También sobre el centro de convalecencia. Recuerdo planes del anterior Gobierno, si no me falla la memoria, de que se iban a adaptar a algunas de las residencias de mayores existentes. Creo recordar, por ejemplo, la de Mérida, las que eran mayores, para crear estos centros de convalecencia. No sé si se ha descartado eso y se van a crear todos, pues eso, de nueva planta, o cómo es el plan. Bueno, aquí lo que vamos a empezar es con estos que son de nueva planta, por las zonas y los territorios que más interesaba hacer y que más demanda tenían. Luego, evidentemente, esto está abierto a ir viendo las necesidades y qué es lo que podemos ir aportando. Sí, felicidades. Sí, buenos días. Sobre los centros también ha anunciado otros 7 centros. Sí. ¿En qué plazo durante esta legislatura hay un...? Deben estar ejecutados antes del final del 2026, todos. Antes del final del 2026. En este primero estaríamos hablando de 15 meses y el resto tiene que estar antes del 2026. Son 6.600.000 euros de inversión y comenzamos con el de Guareña. Sí, ¿qué tal? Buenos días. En otra orden de cosas, hoy Renfe ha comunicado un poco cómo van a ser los desplazamientos durante el mes de mayo por carretera, por las obras que tiene que acometer Adif para poner en marcha los tramos que quedan pendientes de alta velocidad y demás. No sabemos si han tenido en cuenta, si lo ha podido ver, si le parece que esas conexiones están bien. Las conexiones con Madrid se mantienen al 100%, pero las interiores, en algunos casos, por ejemplo, con Badajoz, pues caen al 75%. No sé si han consultado a la Junta y un poco una valoración. Como saben, esto es sobrevenido. Tenemos que adaptarnos a esta realidad, a la necesidad de emprender esta obra, y ellos son los que han diseñado el modelo. Vamos a estar muy pendientes de que se cumpla,
Que se cumplan sobre todo los plazos para que no se extienda en tiempo, y la colaboración por nuestra parte siempre estará ahí. Pero entiendo que llueva sobre mojado, que tengamos dificultades y esperemos que de verdad hayan sido capaces de hacer esa sustitución de los trenes y en el menor tiempo posible. En todo caso, es competencia de ellos, como saben. Nada más. Muchas gracias.